Televisa presenta. ¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles. Esta es la mesa de pros y contras. Hoy tenemos un formato distinto de este espacio que le presento todos los lunes a través de la señal de Televisa Sonora. Les recuerdo que es los lunes a las 9 de la noche y tenemos una retransmisión también los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Así que bueno, buenas noches o buenos días dependiendo del día que nos vea en esta ocasión y un saludo desde luego a toda la gente que nos acompaña en todo el estado de Sonora y que pueda usted acompañar la conversación que vamos a tener en esta ocasión aquí en Pros y Contras. Hemos salido del estudio, seguramente ustedes ya lo vieron porque no está la mesa que habitualmente tenemos en el estudio y sobre la cual o alrededor de la cual suelen estar nuestros invitados. Hemos decidido retomar un tema que ya habíamos abordado hace algún tiempo aquí en este programa, en Pros y Contras. Lo decidimos hacer porque es un tema que permanece vigente. Yo creo que va a permanecer vigente por mucho tiempo porque el debate es muy intenso y es un debate que rebasa Hermosillo, Sonora, México. Es un debate que se da en todo el mundo y que es el tema de los derechos de la mujer, es el tema del aborto, es el tema de los derechos de la mujer que se defienden contra los derechos de el bebé o de la persona que está en el vientre de la mujer. En fin, es tan complejo que lo voy a tratar de hacer de una manera sencilla y aprovechando también que en esta ocasión han visitado Sonora a dos personas conferencistas que han dictado conferencias y han participado en el debate de este tema desde la perspectiva de género, desde muchas mesas, desde muchos foros alrededor de Centro, Sudamérica e incluso en Europa. Así que voy a presentar a nuestros invitados en esta ocasión y voy a empezar de izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha, ¿no? Que es a la inversa de ustedes que me ven. Me da mucho gusto saludar y la bienvenida aquí a Hermosillo y a este espacio a Agustín Laje. Agustín Laje, bienvenido. Él es politólogo, periodista y escritor, es argentino, ha publicado 5 libros, es fundador y director de la Fundación del Centro de Estudios Libre, es una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. Ha dictado conferencias en las principales ciudades de América Latina, España y Estados Unidos sobre temas históricos, políticos y filosóficos. Es Agustín Laje que está con nosotros también en esta ocasión en la mesa de Pros y Contras. También está con nosotros Chinda Brandolino, bienvenida. Gracias. Chinda Brandolino es una médico clínica y legista, ¿sí?, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, también es argentina. Sí, la doctora Brandolino ha brindado también numerosas conferencias, nos ha tocado ver algunas, seminarios y encuentros. Es una de las voces más influyentes, y sí que lo es porque seguramente ustedes van a reconocer su rostro, de las voces más influyentes en lo que llaman el triunfo de la vida en el Senado argentino. Ahí fue un debate interesantísimo que se difundió en toda Latinoamérica. Nosotros pudimos ver también hasta esta parte del país. Bien, ellos están aquí por una serie de actividades que han desarrollado aquí en Hermosillo y es por eso que aprovechamos para retomar este debate y para invitar también a quien ya nos ha acompañado en estos temas en otra ocasión, que es Ismene Figueroa, que es activista y abogada con perspectiva de género, que ha estado ya con nosotros en otras ocasiones con este mismo tema. Ismene, bienvenida. Gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado de nuevo la invitación. Y a Dora Navarro, que es representante de Sonora Pride, también que hayas venido en esta ocasión. Gracias. Yo les planteaba de inicio, y después de esta presentación tan prolongada, una pregunta, pues yo pensaba que muy sencilla para empezar a platicar del tema. ¿Sí? ¿El aborto es un derecho o es un delito? ¿Contesto yo? Adelante. El aborto espontáneo patológico es un accidente en la maternidad, ¿no es cierto? Pero provocado
es un crimen, por supuesto, es un crimen, es delito contra las personas. Cuando se une el ADN de la madre con el del padre en la concepción, una nueva vida humana comienza. Así dijo el mayor genetista del siglo XX, que fue el doctor Jérôme Lejeune, quien descubrió el síndrome de Down, la trisomía 21, cuando lo llamaron a Estados Unidos, poco tiempo después del fallo Roe versus Wade, y el doctor Lejeune expuso ante las cámaras norteamericanas: cuando se une el ADN del padre y el ADN de la madre, un nuevo hombre inicia su carrera, la sinfonía de la vida ha comenzado. No hay nada, eso no es una opinión, eso es ciencia y es evidencia, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos usar el lenguaje, deformarlo, usar eufemismos, biológicamente, en cualquier especie sexuada, cuando se une el ADN del padre con el de la madre, un nuevo individuo de esa especie comienza su vida. Por eso, fíjese que está penado en todos los tratados internacionales de ecología, por ejemplo, destruir un huevo de una tortuga que está en extinción. Lo penan con cárcel. Como reconocemos la vida de tortuga en el huevo y la desconocemos en el ADN humano, me suena ideológico, ¿no? Bien. ¿Quién de ustedes quiere responder a la misma pregunta? Ismene, adelante. Ismene. Bueno, de lo que estamos hablando básicamente es del acceso a la salud. El derecho a interrumpir el embarazo y prevenir las muertes prevenibles es básicamente de lo que estamos hablando de esto. En Sonora el aborto es un delito, si lo ponemos así en términos legales como está ahorita vigente, está tipificado en el Código Penal y se legisló arbitrariamente en la Constitución, en el artículo 1, también de que era un delito. Sin embargo, también sabemos cómo, en materia jurídica, cómo los derechos humanos están por encima de cualquier legislación que contradiga la Constitución y los tratados internacionales. Ahorita no estamos hablando de medio ambiente, ahorita estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Entonces los tratados internacionales de los que nos vamos a enfocar, como son la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pues el Comité de Seguimiento habla de eliminar todos los obstáculos que tengan las mujeres para interrumpir el embarazo. Entonces sí está como dentro de un derecho humano y por lo tanto, si una legislación contradice un principio que es un derecho humano, esa legislación en realidad es inconstitucional. ¿Podría yo hacer una respuesta, por Sí, favor? adelante. Bueno, mucho término ideológico tiene el discurso de la señorita. En primer lugar, no es una política de salud aquella en la cual 2 seres humanos ingresan a una clínica, uno sale vivo a su casa y el otro termina muerto en una bolsa de residuos patológicos que en algunos casos incluso después se utilizan para un comercio negro de fetos abortados, como el FBI ya está investigando a Planned Parenthood en los Estados Unidos. Segundo punto, ella se refiere al aborto muy bien, de acuerdo al catecismo de género, como la interrupción legal del embarazo o la interrupción del embarazo. La interrupción no es lo mismo que la terminación y ahí está la trampa dialéctica de ella. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Vamos a suponer, yo tengo que ir al baño, interrumpo este diálogo tan rico que estamos teniendo y después el diálogo se reanuda. Por eso es que se interrumpe. Si yo, vamos a suponer, tengo una urgencia y en verdad tengo que abandonar el estudio y yo no regreso, mi participación no se interrumpió, mi participación se terminó. ¿Qué es la terminación de la vida humana sino un asesinato? Eso por un lado. Segundo punto, ella dice que el aborto es un derecho humano. Muy bien, está explicándolo como si los derechos humanos fuesen cosas que se cayeron del cielo, ¿no? Como si el derecho no fuese una significación sedimentada a partir de la correlación de fuerzas políticas que derivan en esa sedimentación. Lo que está pasando con los derechos humanos es que estamos ampliando derechos humanos a costa de otros, en este caso al ser humano por nacer. Y ella está muy preocupada, veo yo, por las cuestiones de la salud de la mujer. Tanto así que quiere legitimar el tema del aborto en función de las muertes femeninas, etc. Yo te hago una consulta. ¿Vos sabés cuál es la principal causa de muerte femenina en México? ¿Sabés? No. Y bueno, digamos que tu preocupación es un poco light. No. Segundo punto, ¿sabés cuántas mujeres mueren por cáncer de mama en tu país?
Sonora ocupó uno de los primeros No, lugares. en el país, no en Sonora. No recuerdo, pero Bueno, ahí Sonora ocupó estamos, de los digamos, primeros no hay un lugares. interés por la salud. Yo te voy a decir, alrededor de 5.500 mujeres mueren por año en México. Y bueno, no se ve ningún pañuelo, digamos, por un Estado que, eso sí, haga políticas públicas para las miles de mujeres que mueren por cáncer de mama en este país. ¿Por qué? Porque en el fondo es ideológico y de hambre. ¿Sabes cuántas mujeres se mueren por, digamos, de hambre en México? ¿Tenés el dato? ¿Cuántos se mueren? 4.000 4.000. mujeres. Digo, son datos que vos tendrías que saber porque vos estás del lado de las mujeres, se supone, o será que yo estoy del lado de las mujeres. Estas son muertes No. femeninas, A ver, Ismene Habría o que- Dora, sí, ¿quién? Yo creo que primeramente estamos hablando de que nosotras, Ismene y yo, lo considero, también somos pro vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos a favor de la vida digna de las mujeres. Entonces, permíteme. Entonces, venimos a hablar acá no de si comienza la concepción la vida o si no, porque ese debate, señora, ya lo pasamos en 2007, cuando se hizo legal la interrupción del embarazo en México. Ese debate ya lo pasamos, No, creo que ya acá es en Sonora obsoleto. no, acá no pasaron el debate. ¿De qué vamos a hablar aquí? Tal como lo dijo Edgar Molina, vamos a hablar de la legalidad. El aborto legal y el aborto clandestino, que es una realidad en México. Entonces, el aborto criminal. los es el abortos, clandestino. a El aborto pesar- criminal. el aborto, a pesar de que sea un crimen en México, pasa y va a seguir sucediendo, ¿no? Tengamos el permiso del Estado mexicano o no. Aunque el Estado mexicano siga sin garantizar los derechos humanos que nos corresponden como mujeres, las mujeres vamos a seguir abortando, porque así lo hemos hecho siempre. Entonces, el debate acá no es la vida sí o no. Perdón, El debate acá es la Acá no estamos legalidad. hablando de la ¿Puedo vida, responder? sí, no estamos hablando del aborto. ¿Puedo responder? ¿o no? A ver, Sí. ella Adelante, establece el valor de la vida Becky. en función de una categoría tan subjetiva que ella misma establece como la dignidad. Es decir, si vos no tenés una vida digna, entonces Tenés que te podemos morir. matar. Supongamos que yo considero que no es una vida digna tener el simpático corte de pelo que vos tenés y que yo te puedo matar entonces. Claro. A ver, O sea, por ¿cuál otro es la lado, definición de dignidad? ella dice que acá ya se debatió y que no es un problema de cuándo empieza la vida humana. Por supuesto que el problema es cuándo empieza la vida humana, Obvio. porque si no, quizás estamos llevando adelante un genocidio sin saberlo. El Obvio. tema del aborto se tiene que responder no políticamente, conforme a las ciencias, porque la política, como ustedes ven ahora mismo, tiene mucha ideología. Último punto, hiciste un acto fallido que va a quedar para la historia seguramente, aborto criminal. Eso es un acto fallido porque supongo que en el fondo pensarás esto último. A ver, Ismene, y luego ya vamos al corte. Sí, bueno, me gustaría para empezar centrar a las compañeras, compañera y compañero en el tema. Por ejemplo, hablan de muertes de mujeres por hambre, por alimentos, por diferentes enfermedades. Entonces, de ese tema ya hay derechos definidos en ese tema de la salud, en ese tema de acceso a la vivienda, en ese tema de acceso a la salud. Entonces, Funciona exacto, mal, pero sí. entonces eso se trata de políticas públicas que faltan de implementarse. No es Correcto. nuestro tema, porque entonces si nos vamos a poner a hablar de políticas públicas que faltan, nos vamos a desviar del tema principal. Por eso yo empecé a centrar el tema en los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, Perdón, el a los tratado- que ellos no perdón. se han querido Ya que termine, referir. tengo que ir a un corte. Entonces, si nos vamos a centrar aquí en temas de la pobreza mundial, en temas de mundial, no. la salud, de las muertes en general, y nos vamos a desviar del tema principal que es el aborto, pues entonces esto no va a tener Bueno, una deme- guía. deme- Perdón, deme un el minuto. Pacto de San José de Costa Rica, que Tengo que ir tiene al corte. rango constitucional, protege la vida desde la concepción. Voy al corte y regresamos con eso. ¿Cómo no? Es la mesa de pros y contras. Sí, yo le voy a dar voz para retomar. Bueno, vamos al segundo bloque de esta mesa de pros y contras y nos quedamos en la intervención que estaba teniendo Chinda Brandolini. Por supuesto, si se trata de pactos con rango constitucional, el más valioso para toda Latinoamérica ha sido el Pacto de San José de Costa Rica, que nuestros países todos han consagrado la vida desde el momento de la concepción. Entonces, son, por supuesto, pactos internacionales, hemos estado todos los países presentes, también la Argentina hizo una cláusula por la cual protege la vida, entiende como vida humana desde el momento de la concepción, y también ustedes la defienden en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, considerando niños desde
la concepción hasta los 18 años. De manera que en los pactos constitucionales se ha consagrado la vida desde la concepción, pero además tenemos que tener en cuenta siempre, para hablar con justicia, que en el tema del aborto hay 3 derechos: el derecho del padre, el derecho de la madre y el derecho del niño, ¿no es cierto?, del niño por nacer. Entonces no veo la razón, si hablamos de equidad jurídica, de igualdad, ¿por qué va a prevalecer un solo derecho y aniquilar los otros 2? Es decir, busquemos respuestas lógicas, no ideológicas, lógicas, ¿no es cierto? Es decir, usted es papá, a la mamá, el niño por nacer, ¿vamos a hacer siempre prevalecer un solo derecho como los nazis o los comunistas? Como Mao Zedong, que dijo, total, quería liquidar el campesinado, maté el 10% de mi pueblo, que tenía 1.100 millones, 100 millones de habitantes masacrados. Entonces sí, hacemos prevalecer el derecho de uno por los de otro. Ahora, si tenemos en cuenta que hay 3 derechos, tenemos que darle las mismas oportunidades a los 3. Dame un segundo, Agustín. A ver, ven ustedes, como lo ve Chinda, 3 derechos: el derecho del hombre, el derecho del padre, el derecho de la madre y el derecho del niño. ¿Lo ven ustedes así? Ok, el derecho es de la persona que gesta solamente, y la persona que gesta es la que decide si continuar con la vida que lleva adentro o no. Y qué bueno, y me gusta que hayan mencionado esta parte sobre los derechos de los niños. El 92 o el 96% de las muertes son por gestar y no por abortar en México. Y qué bueno que lo mencionas. 26 niñas paren diariamente en México, 26. ¿No? Y estamos hablando de niñas que fueron obligadas a parir y que por supuesto fueron víctimas de una violación sistemática. La Organización Mundial de la Salud. No. La fuente el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía no lo dice así. La Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que mueren más niñas por gestar que por abortar. Y además que las muertes por aborto dependen del estatus legal de cada país, donde por supuesto América Latina lleva las de perder, porque todos los países de primer mundo tienen dentro de sus leyes y consideran el aborto legal como un derecho humano y lo respetan. ¿Puedo responder, perdón, una cosa? Nada más, déjenme hacer un paréntesis. Sí tenemos en Sonora casos documentados de adolescentes de 14, 13 y hasta 12 años 11. Que han resultado embarazadas, de 11 años, correcto. Una niña en el sur, en el norte del estado, y que fue obligada correcto. Terminó el embarazo, pues parió. Sí hay casos documentados, por lo menos en el pero ámbito yo local. no te estoy diciendo Adelante. que no haya embarazos juveniles que hayan terminado, que hayan sido obligadas a tener. Tenés también miles de familias para adoptar, tienen que agilizar la ley de adopción. Obviamente que hay que darle solución. Yo me estoy refiriendo a las cifras reales. La Organización Mundial de la Salud, entre ellos, en el caso de Médicos Sin Fronteras, y muchas organizaciones dependientes de ellas son abortistas. La UNICEF recauda fondos justamente para financiar el aborto. Y me puedo referir a un caso concreto. Fue Adelante. la Organización Mundial de la Salud que manda, a través de la orden del presidente Nixon, su secretario del Tesoro Robert McNamara en 1968, manda a los Médicos Sin Fronteras, Organización Mundial de la Salud, a Bolivia a esterilizar a la mayor cantidad de indias bolivianas. Miles de mujeres con el pretexto de contraer el cáncer de útero fueron esterilizadas, miles, cientos de miles. Y por supuesto los padres, al advertir que sus mujeres habían quedado estériles, acuden a Naciones Unidas, no les responden y matan a los médicos. Hay una película documental muy interesante de este organismo de Naciones Unidas, se llama Sangre de Cóndores, cómo fueron exterminados los vientres de las mujeres indígenas bolivianas para acceder a Estados Unidos a los recursos minerales. Eso no tiene discusión. Entonces, cuando hablamos de Naciones Unidas, tengamos mucho cuidado de a quiénes van dirigidos. Y los frutos de esta política de Naciones Unidas, puedo referirme a los Estados Unidos. Ese falso paradigma de que Latinoamérica y las muertes aumentan, puedo decir, Estados Unidos empezó con 500.000 muertes cuando se legalizó el aborto en el año 1973. Entre los años 2008 y 2014 hizo 1,5 millones de abortos por año, se estabilizó en 1 millón de abortos y aumentó la cantidad de muertes maternas a expensas de las muertes por aborto. Agustín. Yo tengo varios puntos, digamos, porque se ha desplegado una serie de argumentos que me gustaría aquí responder brevemente. Al final del anterior bloque se concluyó desde esa parte que acá no había que hablar sobre la mujer y su salud, porque estábamos discutiendo cuestiones, digamos, de ley positiva, derecho positivo.
Bueno, ellas son feministas, digamos, sabrán muy bien que la ley positiva muchas veces no está reflejando las problemáticas de la sociedad. Número uno. Número dos, la gran pregunta es, ¿quién tiene el poder para establecer el derecho positivo? ¿El Estado-Nación o apelar internacionalmente a fuerzas internacionales, que es lo que las chicas han estado haciendo desde que esta charla inició? ¿Los estados de México tienen poder soberano o no tienen poder soberano? Segundo punto. Tercer punto. Dijo recién la amiga, decidir si continuar la vida o no es un derecho de la mujer. Sí. Decidir... Dora. ¿Perdón? Dora, ok, no me sé el nombre. Dora. Dijo, decidir si continuar o no con la vida es un derecho de la mujer. Nadie puede decidir sobre otra persona si su vida continúa o no. Yo no puedo tener el derecho de elegir si continúo con tu vida o no. Estés vos fuera del vientre materno o estés adentro de ese vientre materno. Último punto. Lo que se hizo referencia es que el aborto sería una solución a un conjunto de problemáticas sociales vinculados con adolescentes. Yo me pregunto, ¿no tendríamos que estar estos dos bandos pidiendo al Estado que genere políticas públicas para desterrar las condiciones sociopolíticas y económicas que generan el aborto como una opción en la mente de la mujer? ¿Estamos de acuerdo? Supongo yo que el aborto no es una fiesta, sino que el aborto es una etapa dolorosa, es un crimen, como vos mismo lo asumiste. Y yo digo, ¿por qué no piden, en todo caso, políticas públicas efectivas, número uno, para que los adolescentes no queden embarazadas? Segundo punto, políticas sociales, económicas, culturales, para que la mujer ni siquiera tenga que llegar a la instancia de pensar, voy a hacer un aborto para poder continuar con mi vida. Porque eso, sabes que es una política pública paliativa, va a las consecuencias, no va a las causas. ¿Qué opinan? Bueno, en primer lugar, no es el primer hombre que nos quiere decir a las feministas qué agenda debemos de tomar, lo cual, bueno, ¿me permite, compañero? Sí, pero yo te pido que vos no asumas mi género, es una falta. Entonces, yo simplemente me estoy apegando a los derechos internacionales que hay y bueno, pues habría que actualizarse, que en nuestra Constitución mexicana está un artículo 133 que establece como ley suprema de México los tratados internacionales junto con la Constitución, es decir, al mismo nivel, y lo cual es ley suprema en México. Por lo tanto, no significa que México al firmar tratados internacionales pierda su soberanía, porque no es que se lo imponga una institución internacional, sino que México pacta junto con los demás países en tratados internacionales que considera benefician a su país. Y en cuanto al tratado que mencionó la compañera, también habría que actualizarla, porque México guarda una cláusula de excepción justamente en el artículo que ella aduce de que protege la vida desde la concepción. México tiene esa excepción, entonces no aplica. Ese es el único tratado que México ha firmado que hace una referencia exclusiva a que protege la vida desde la concepción y no aceptó esa afirmación. El otro punto, bueno, sobre la cuestión de cómo conceptualiza el compañero interrupción, es su planteamiento. Yo me estoy adhiriendo a lo que dicen los tratados internacionales. Los tratados internacionales, porque claro, son ley suprema en México y además son derechos ganados de las mujeres, que nos han costado muchísimos movimientos sociales para defenderlos, y por supuesto que me voy a pegar a los tratados internacionales y no a la definición personal de un compañero. Entonces, el Comité de Seguimiento a la CEDAW del 2012 afirma claramente que México tiene la obligación de eliminar los obstáculos para interrumpir el embarazo. Es decir, claramente incluso señala que México, la Ciudad de México, que le llama la atención cómo está la ley dispar, porque mientras que en la Ciudad de México las mujeres sí tienen acceso al aborto, en el resto de los estados no. Por lo tanto, llama a armonizar a los estados para que todas las mujeres tengan derecho a interrumpir el embarazo hasta dentro de los 3 meses sin considerarse penalizado hasta las 12 semanas. No estamos hablando de partos prematuros ni más tiempo, porque luego tienen esta también tendencia de presentar videos alarmantes fuera de un término de 12 semanas, lo cual también pues no representa lo que se está proponiendo. Y pues lástima que la señora no esté de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pero pues afortunadamente para esta situación son las instituciones que marcan las obligaciones para el resto de los países, y los tratados internacionales obligan a nuestro país
No sé cómo está su país, viste pero aquí en soberana. México así está. No puede ser obligado de todas maneras y además todos los países tienen el derecho de revisionar toda ley que se le imponga o que se trate, para eso somos todas personas pensantes y se mantiene la soberanía de los países. Entonces, perdón, la señorita dice que representa a las mujeres. Mucho más de la mitad de las mujeres no nos sentimos representadas por los movimientos feministas. De hecho, Argentina ha mostrado miles y miles de mujeres en la calle refutando, y en España y en todos lados. Entonces, hay mujeres que piensan de esa manera y habemos mujeres que no pensamos de esa manera y que nos parece calamitoso ese pensamiento. Y tenemos tanto derecho como ellas a tratar de que nuestros derechos sean respetados. Nosotros pretendemos afirmar el derecho de todas las mujeres, inclusive las mujeres que están adentro del útero. No quiero que ninguna niña sea asesinada, ni las que están afuera del útero ni las que están adentro. Creo que ese derecho de la mujer es desde el inicio, desde que está en el vientre de su mamá. ¿No es cierto? Entonces, toda mujer debe ser respetada, las niñas no nacidas también. Y ese es el derecho que mucho más de la mitad de las mujeres del mundo defendemos. Si los pactos internacionales ideologizados, y como es mi materia, ciencias políticas, por otros intereses como el que mencioné recién, tratan de inducir a los países a vaciar su territorio, nosotros, como habitantes de América Latina, tenemos no solo el derecho, sino el deber de revisar esas cosas que se nos imponen, ese tipo de falsos derechos, ese tipo de cláusulas que están obligando a nuestros países a someter nuestra soberanía. Y de hecho la señorita no quiere escuchar las estadísticas, es una barbaridad, pero claro que es una preocupación de salud pública que se mueran por año en México 4.000 mujeres de hambre y que hayan muerto 27 por aborto, que se mueran 34.000 mujeres por enfermedades por diabetes, 24.000 mujeres por enfermedades cardiovasculares, más de 20.000 mujeres por enfermedades cerebrovasculares y 27 por aborto. Entonces vamos a aplicar todo el dinero de políticas públicas, dejar que mueran todas las otras mujeres. Es más, en las muertes maternas, ustedes tienen 758 muertes maternas por partos mal atendidos. Y sin embargo vamos a destinar ingentes fondos que no tenemos, que no tiene México tampoco, para legalizar y subvencionar el aborto provocado, para que ocurra como en España, que se legalizó en el año 1985 con 411 abortos anuales y terminó el año pasado con casi 140.000 Shinda, tengo que ir al corte y tengo que cerrar el bloque y regreso contigo, Agustín, y luego vamos con ellas, ¿sí? Vamos al corte y regresamos. Bien, regresamos al tercer bloque de Pros y Contras, es el bloque más largo, 26 minutos. Dora Navarro, tú querías intervenir, sí, contestar. Gracias. Bueno, contestando a las últimas intervenciones acá de la compañera y el compañero, una de las consignas principales de esta lucha feminista que ha comenzado desde hace muchísimo tiempo es anticonceptivos para educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ahí termino contigo. Respecto a lo que decía acá la señora, pasa que las feministas estamos a favor de los derechos de todas las mujeres. Esto hay que tenerlo claro. Nosotras no llevamos de la mano ni obligamos a abortar a ninguna mujer. No queremos que las mujeres aborten, pero queremos que si lo deciden, tenga el Estado mexicano y garantice su derecho y sobre todo la salud de niñas de 11 años, como las que hablábamos ahorita, adolescentes y mujeres. En cambio, de lo que usted habla es de obligar a niñas, adolescentes y mujeres a parir y a vivir una vida no digna. Si nosotras no obligamos a las mujeres a parir, entonces que ellos no nos obliguen a nosotros a seguir con un embarazo. Nosotros no los obligamos, a abortar. Ustedes no nos obliguen a parir. Yo no te obligo a vos a nada porque sos una mujer grande. Te vuelvo a decir, realmente lo que hay que cambiar son las condiciones en que las niñas justamente tienen este tipo de vida totalmente indigna, que son abusadas. Y le cuento la realidad en Argentina que expuso la directora de unos hospitales de obstetricia más grandes del país. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con estas leyes del aborto? Las chiquitas son sometidas, ¿no es cierto? Llegó una mamá embarazada
que tenía su cuarta o quinta pareja con su chiquita de 15 años embarazada y pide el aborto porque alguien tenía que trabajar y ella estaba por tener el hijo. Entonces, y además, esta chica, mi hija, está embarazada del señor que la emplea, que es el pizzero, el que hace pizzas, y no quiere que ella tenga el hijo. Entonces, tanto pedía el aborto para la chiquita para que volviera a trabajar con el mismo hombre que la violó. Realidad de las historias de México también. Entonces, nosotros facilitamos a la chiquita, le hacemos el aborto, una violencia enorme para el cuerpo de la nena, la devolvemos al lugar a donde fue estuprada y por supuesto sacamos la única prueba forense de la violación, que es el niño. Entonces los violadores traen a las niñas de 11, 12, 13 años a abortar y luego se las llevan. Es maravillosa la solución que propone la señorita, me parece que es un absurdo. La ley con todo su peso tiene que caer sobre el violador o el estuprador, el seductor de menores, estupro se ha sacado del Código Penal y además hay que mejorar mucho la educación sexual. Le cuento un detalle, Sergio. Usted sabe que hablando de ese periodo terrible que fue el gobierno de Nixon en los Estados Unidos, el presidente más abortista que conozco, estaba obsesionado con bajar la población del tercer mundo para acceder a los recursos, ¿no es cierto? Hizo un comité de educadores para hacer un compendio de educación sexual que se llamó Población y Futuro Americano, que divide ese documento en 3 partes. La primera parte es educar a la población con el mito de la superpoblación. La segunda, educar a los padres para que no tengan hijos. Y la tercera, educar a los jóvenes para que tengan todo tipo de opciones sexuales que no tengan hijos, con sexo seguro. Luego, eso se pone en vigencia y justamente el doctor Guttmacher, que fue el presidente de la IPPF, de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, integrante del Instituto de Lancet Guttmacher, una prestigiosa revista médica, integrante de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo ante el presidente de los Estados Unidos en 1973, la única forma que tenemos de llegar al aborto seguro en los países cristianos es mediante una intensa educación sexual. Por lo tanto, educación sexual para no abortar me parece que es un absurdo. Si usted al niño le enseña que tiene que jugar que el sexo es un juego, que tiene que disfrutar ampliamente de placeres cuando no está maduro para hacerlo, por eso usted no le da registro de conductor a un niño menor de 18 años, ¿no es cierto? Pero lo inducimos y le enseñamos que el sexo es un juego, que se tiene que poner preservativos y que todo tipo de opciones sexuales, por supuesto que usted va a tener un fenómeno sociológico que se llama sexualidad forzada o sexualidad precoz y lógicamente, como pasa en México, va a tener muchos embarazos infantiles y luego, entonces, como solución, como bien dijo Agustín, como parche, vamos a pedir el aborto, en vez de modificar todo eso. Agustín, y luego vamos con Bueno, un par de cosas que había quedado de antes. A ver, sí. La soberanía no estriba en que tu Estado haya firmado o no un pacto internacional, estriba en las fuerzas internacionales orgánicas que han generado un clima político y cultural para que ese tratado se llegue a firmar de forma crítica. Ustedes aquí han perdido soberanía, entre otras cosas, por ejemplo, por Planned Parenthood y PPF, que financia actualmente a MEXFAM, ¿sí? Una organización abortista que está presente en más de 25 estados mexicanos. Yo cuando llegué al aeropuerto tenía todas publicidades en las pantallas del aeropuerto de Ciudad de México de Oxfam. ¿Financiada por quién? ¿Cuál es el mexicano que está financiando eso? ¿O están financiándolo de afuera? La soberanía no se pierde en el momento en que uno firma, sino antes, cuando tuvo una suerte de imperialismo ideológico que lo llevó a firmar necesariamente ese tipo de pacto. Segundo punto, la señorita me dice que ella se adecúa a la definición de la OMS. Eso, antes que nada, filosóficamente es una falacia de autoridad. Es una falacia lógica. ¿Ella qué intenta? Decir, ok, como lo dijo esto es necesariamente correcto. Para refutar mi interpretación de lo que es una interrupción, digamos, en contrapartida de lo que es una terminación, vos tenés que exponer tus fundamentos, no los de la OMS. Último punto. El tema de los anticonceptivos para no quedar embarazada, etcétera, es como decir comida para comer, el robo legal para no morir de hambre, digamos, ¿no? A ver, no es un punto, el último punto es el que tiene problemas en tu deducción. Me interesa mucho que hables de intereses económicos y hables de quién financia este movimiento. Mi pregunta va para ustedes también, que vienen de Argentina. Sí, Argentina, gracias.
¿Quiénes son los grupos de poder que los traen ustedes acá? Yo acabo de faltar a mi trabajo, perdí medio tiempo de mi trabajo que me van a descontar, ¿no? Entonces, me parece también increíble que se sigan propagando prejuicios, mentiras, fundamentadas en nada cuando hablas al principio de los bebés, no sé de qué estás hablando, de bebés que son extraídos para hacernos cremitas, algo así mencionaste, para comercializar eso, son mentiras, son prejuicios que para nada, que son indignos, son inhumanos y que no tienen que seguirse propagando. Por favor, la IPPS salió en BBC. ¿Qué estás diciendo usted, por favor? Permítame un segundo que perdón. ¿sí? Perdón. Entonces, esto salió en la BBC. La cuestión de Planned Parenthood ha llevado al FBI a investigar la cuestión y llevó al Congreso de los Estados Unidos a hacerse cargo de eso. Después, ¿quién está financiando? Muy simple, métete en ippf.org, la gente que está allí, métese en ippf.org, se van a sobre nosotros los reportes financieros, que están públicos, no es una teoría de la conspiración, y ahí lo van a ver. Métanse en Oxfam Internacional y van a ver de dónde vienen esos dineros. Último punto, el aborto es un negocio multimillonario. El aborto no es gratuito, el aborto se paga. ¿Por qué? Porque se paga con impuestos y hay alguien que está cobrando. ¿Sabés cuántas clínicas asociadas a IPPF hay en el mundo? 66.000. ¿Sabés cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. Es un negocio redondo porque todos sabemos que hacerse un aborto no equivale a comerse un Big Mac. Lo dice la página de la IPPF, $400 un aborto con misoprostol, se ve que te causa gracia, a mí me causa un dolor enorme, y $800 un aborto quirúrgico. Multiplique por los miles, 66.000 clínicas de aborto en el mundo, y por supuesto que financia a Oxfam y a la Casa Fusa en Argentina, está en la página. La cantidad de dinero que otorgan a todas las organizaciones feministas. Ustedes entran a la página de IPPF.org y encuentran la financiación exacta de los millones de dólares que le dieron a cada dame tiempo para que conteste Ismene. Dame tiempo, Agustín. Ismene. Bueno, primero quisiera dirigirme al público televidente. Yo creo que ellos finalmente van a decidir quién es la información que les parezca más adecuada para tomar las decisiones que ustedes necesiten. Y bueno, y también pues que vean que los compañeros están constantemente interrumpiendo nuestras participaciones y no están respetando los tiempos para que el debate sea justo. En ese sentido, pues me quiero centrar básicamente para proporcionarles información que justamente está basada en derechos humanos. Y también recordar que la perspectiva de género es una metodología científica, no es una ideología, no son ocurrencias de nosotras, ya son tratados internacionales que obligan a México, está la ley de igualdad que obliga a la transversalización de la perspectiva de género, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a todas las autoridades también judiciales para que apliquen la perspectiva de género para defender los derechos humanos de las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar, en situaciones de violencia sexual. Entonces es erróneo decir que nosotras o que México está de acuerdo en que si una niña es violada, la van a interrumpir el embarazo y la van a mandar otra vez con su agresor, cuando todos sabemos que tenemos un marco jurídico para que una niña en esa situación de violencia sexual acuda y presente su denuncia y sea investigado para que el agresor, en este caso el padre de ese embarazo no deseado, pues sea condenado, ¿no? Y más aún cuando está como prueba el feto de esa violación. Entonces está desenfocando totalmente, no se están acotando a las leyes de México ni a las leyes de Sonora. Entonces es falso, para que ustedes no se vayan con esa información. Les queremos decir que si ustedes sufren violencia sexual y en ese quedan embarazadas, ustedes tienen el derecho a solicitar el aborto y ni siquiera tienen que presentar una denuncia, o pueden esperar, porque la norma 046 se basa en la buena fe y en la buena fe de la víctima, porque saben y reconocen todo el proceso que es, radica Comarasguami de la Organización de las Naciones Unidas, dice que una víctima de violencia sexual es similar a una víctima de sobreviviente de guerra. Entonces no lo digo yo,
no lo estamos fundamentando en lo que yo creo en mis definiciones. Estamos fundamentando en organizaciones internacionales que tienen una vinculación jurídica con México. Entonces, para que nos centremos en nuestros derechos humanos y que las mujeres tengamos acceso a eliminar las desigualdades y la discriminación de las que somos objeto, y que si somos víctimas de violencia podamos exigir nuestros derechos en cualquier situación. Y que obviamente coincido con los compañeros en que faltan muchas políticas públicas para combatir la pobreza, para combatir distintas situaciones de salud. De acuerdo entre los Exacto. Hay muchas situaciones de salud, pero vinimos a este programa y los compañeros sabían a hablar única y exclusivamente del aborto, de la despenalización del aborto, los pros y los contras. No vinimos a hablar de los huevos, de las tortugas, no vinimos a hablar de otras situaciones de las que se están constantemente desviando por no centrarse en los derechos humanos que ya están legislados y actualizados, porque saben perfectamente que tienen las de perder. Entonces, por eso están constantemente desviando el tema. Yo tengo una pregunta. Sí, pero lamento muchísimo que haya sido tergiversado todo lo que yo dije. Estamos hablando del aborto, uso analogías. Primero la señorita hablaba de que era la causa de muerte y le refuté con estadísticas ciertas del Instituto de Estadísticas que tienen ustedes. Luego hablaba de salud, le contesté con salud. Hablaba de políticas de derecho, le contesté con políticas de derecho. Agustín le explicó perfectamente la tergiversación del lenguaje, pero evidentemente me llama la atención que los dichos de las feministas de acá, de Argentina, de España, de todos lados, son como versículos aprendidos de memoria, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, refiriéndose a derechos que vienen de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y tratados internacionales, sin contestar a las preguntas de fondo que hemos hecho, como el derecho básico que tiene la persona a la vida. Sin el derecho a la vida no existe ningún otro derecho que pueda existir. ¿En qué momento, para ustedes, en qué momento es comprensible, aceptable, justificado el aborto? El aborto procurado, está diciendo usted, el aborto provocado, no el aborto espontáneo, el aborto patológico. Sí. ¿No es cierto? Por supuesto que nunca el aborto criminal puede ser justificado, nunca. Perdón, yo quiero, digamos, porque acá hubo algo grave, sí, que no quiero que pase de largo, que es darle a entender al público que nosotros estamos financiados por algo en particular. ¿Saben por quién estamos financiados? Por gente que vive en esta ciudad, padres de familia que nos invitaron a dar una serie de conferencias. Son padres de familia. Y si no, los invito a ustedes a que pongan las pruebas sobre la mesa como nosotros las hemos puesto recién. Segundo punto, la chica se quejó porque dice que nosotros interrumpimos el debate. Acabas de usar mi definición de interrupción. Fíjate cómo en la práctica terminas utilizando la definición exacta, pero cuando se trata de aborto, maquillás un crimen con ideología. Otro punto más. Ella dice que en México el aborto es legal porque los pactos internacionales y no sé qué. Hasta donde yo sé, la Constitución del Estado de Sonora, donde estamos hoy, en su artículo número 1, defiende la vida desde la fertilización. Usa esa palabra. Con lo cual, tengo acá la Constitución de ustedes, eso es así. Segundo, último punto, yo no creo que la señorita esté preocupada, como afirma, por políticas públicas contra la pobreza, contra el cáncer de mama, si ni siquiera sabía cuáles eran los números son el input de tus políticas públicas. Cualquiera que sepa, que haga un curso de un día de políticas públicas, va a entender que lo primero que se hace en políticas públicas es comprender la problemática a través del sistema estadístico. No lo conocías, entonces yo dudo realmente de tu interés en las mujeres que se mueren de hambre y que se mueren de cáncer de mama. Finalmente, en el caso de que ellos dicen, no, hay que hablar sobre la vida digna de la mujer, y en ningún momento hablan sobre el síndrome posaborto. Interesante, ¿no? A ver, vamos. Ismene, Bueno. me decías que no, mientras él citaba la Constitución Política del Estado, tú decías que no. Sí, la Constitución, el artículo 1 ni siquiera habla de fertilización, habla de fecundación del individuo, y además está mal, pues, porque ese término no existe. Fecundación del óvulo. No, es que el mismo se tramitó un amparo y el mismo síndico del Ayuntamiento de Hermosillo notó cómo estaba falta de técnica jurídica esa legislación, porque habla de fecundación del individuo y no fecundación del óvulo, cuando fecundación del individuo como tal no existe. Entonces, esta legislación ni siquiera está bien redactada. Y luego, lo mismo, le recuerda, compañero, las constituciones federales están sobre la local. Entonces, cualquier legislación que esté sobre la Constitución
federal y sobre los tratados internacionales son inconstitucionales, porque en México la ley suprema son los tratados internacionales y la Constitución. Entonces sí vamos a repetir como pericas todos los versículos, como ella le dice, pero en realidad son los derechos, los tratados internacionales. No me interrumpa, compañero. Para reafirmar nuestros derechos humanos. Entonces sí, vamos a estar repitiendo constantemente los derechos humanos, porque eso es lo que nos ampara, nuestra ley, es la apropiación de nuestros derechos. No es tuyo, porque estás hablando del poder internacional, no es tuyo. Estás hablando de que México está regido por la ley internacional. Es tuya la ley internacional, pero por favor, México ha tenido una historia de combatir los imperialismos que se reconocen en América Latina. ¿Qué está pasando acá en este momento donde estamos alegremente diciendo que la ONU tiene más poder que la gente de Sonora y que su constitución, por un tecnicismo, no vale? Es clarísimo, si vos querés sacar individuo por otra palabra más correcta, el espíritu de la Constitución sigue siendo la misma. Bueno, para empezar, la Constitución es claramente, como ustedes, doble moral, ¿no? Porque permite el aborto o la interrupción del embarazo en caso de violación y no la permite en cualquier otro caso, ¿no? Como debería ser, y ya lo dijo Ismene, homologar las leyes como en DF, que es legal desde 2007, y hacerlo legal en el resto de los estados, ¿no? Por eso yo pienso que ningún aborto es legal y que hay que revisionar justamente esas causas absolutorias, porque el homicidio siempre es homicidio, como forense lo puedo asegurar. Matar a una nena en el vientre de la madre o matarla después es exactamente lo mismo. Es homicidio, pero ustedes sí, el aborto. No, si quieren usar términos científicos, entonces hablemos de embriones, hablemos de fetos y hablemos de bebés. Es correcto, ¿no? Entonces, claro, son etapas del mismo ser humano. Si no existieran argumentos científicos válidos que digan que es posible interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas y en algunos países de primer mundo antes de las 20 semanas, simplemente el aborto legal no existiría, por supuesto, ¿no? Simplemente te digo, son cifras arbitrarias, como vos bien dijiste recién, en unos 12 semanas, en otros 20, porque son cifras políticamente puestas para legalizar el aborto. Es un proceso ininterrumpido, sin solución de continuidad desde la fecundación hasta el anciano. Todos son distintos periodos de la misma vida, y con respecto a los derechos, si no existe el derecho a la vida, no existe ningún otro derecho. Tus derechos, Sergio, están basados en que vos vivís. Como vos vivís, sos sujeto de derecho y tenés derechos. El niño que vive, que es solamente una diferencia de evolución, tiene esos derechos por ser humano, por ninguna otra cosa más. Por ser humano, tiene derechos, y todos los derechos humanos deben el nombre al ser humano. Entonces, todo ser humano, cualquiera sea su condición y su estado de evolución, es sujeto de derecho y tiene los derechos humanos para él. Ningún derecho que se oponga a su vida es válido. El primer derecho, lógicamente, aplicando una lógica elemental, el primer derecho es a vivir. Si todos los ciudadanos no tienen derecho a vivir, entonces ¿en qué apoyamos los otros derechos? Ellas dicen que el derecho de la mujer que está gestando la vida prevalece sobre el derecho del producto, del bebé. Eso es una condición arbitraria. ¿Por qué? Entonces, que vamos en otras civilizaciones donde prevalezca, vamos a suponer, el derecho del hombre, pueden matar a la mujer. Entonces, todo este transcurso de la civilización que nos hace llevar a respetar toda vida inocente, justamente debe ser ese el avance de la civilización. Sino otra civilización que considera que el varón o el cacique, si querés, puede matar a las mujeres. Entonces, ahora estamos hablando de la vida que se está gestando. Estamos hablando de la vida que se está gestando dentro de una mujer. Sí, ¿bien? nuevamente, Entonces, comenzamos. no de matar una persona a otra, una pues, es persona, un crimen, es es un una delito, persona, pero el es una debate persona. es hacia adentro. ¿Sí? El niño que está dentro es una persona. ¿Ustedes creen que es una persona? No, ni siquiera la Convención de los Derechos del Niño habla de que se protege la vida a partir de la fecundación. Habla de menores de 18 años y personas nacidas. La misma lógica jurídica también habla en ese sentido. Entonces, no puede ser, por ejemplo, un heredero, un embrión. Es a partir de que nace y todavía se tiene que comprobar que ese producto fue viable y nació para que pueda de alguna forma surtir efectos
de derechos es ese producto nacido. Entonces, en realidad son suposiciones, por eso nosotros sí nos apegamos a lo que son los tratados internacionales, porque eso es lo que marca la lógica jurídica. Nosotros no estamos hablando de lógica personal, sino basado en derechos humanos. Y de ahí pues no nos vamos a salir porque nos apegamos a nuestros derechos humanos que ya son vigentes, que ya son actuales. A ver, la señorita habla de la lógica jurídica, pero la reduce solamente al plano de los derechos humanos internacionales impuestos sobre la soberanía de nuestros estados y por otro lado al derecho positivo. Si hoy un nazi estuviese acá, estaría de ese lado. Yo quiero aclarar eso, estaría dándonos todos los argumentos jurídicos de por qué un judío es legal meterlo en un campo de concentración y asesinarlo. ¿Por qué? Porque empezaron cosificando la cuestión, denigrando su naturaleza humana, hasta que el judío fue, digamos, una nada que podía justamente ser sometido a los vejámenes más inimaginables. ¿En nombre de qué? Del derecho positivo que las chicas sostienen como si fuese una verdadera, como una cosa revelada que se cayó de un árbol, ¿no? Cuando en verdad es el producto de fuerzas políticas. No hablemos en términos jurídicos, sino vamos a conocer la política, por favor. Y la sociología. Sí, es muy gracioso que siempre se nos haga la comparación con los nazis. Aquí los únicos asesinos son el Estado mexicano que prohíbe a las mujeres acceder y tener el derecho sobre su propio cuerpo y nada más. Lo que vinimos a hablar acá es de legalidad y clandestinidad. La legalidad no obliga a ninguna mujer a abortar, pero sí la dota de derechos para decidir sobre su propio cuerpo y nada más. Nadie puede decidir sobre su cuerpo cuando decidiendo sobre su cuerpo se afecta la vida de otro. Yo no tengo la libertad de pegarle un tiro al Señor. Eso no es que yo tengo la libre elección sobre mi cuerpo. O sea, tenemos que dejar un poco los eufemismos, ¿sí? Porque son ideológicos. Exactamente. Yo quiero acotar algo con estadísticas, como siempre lo hago, porque... Nos quedan 3 minutos, es que le voy a dar un minuto para seguir la acá. historia lo prueba. Uruguay, con la excusa de que los derechos humanos de la mujer y que su cuerpo y la violación, que por las nenas violadas tenía que legalizar. En el 2003 se legalizó con 6.000 abortos, 7.000 abortos, 8.000 abortos cada año, hasta el año pasado 10.000 abortos, uno solo por violación, y los otros sin justificar, por los derechos de la mujer, por lo que sea. Entonces, yo creo que eso no es justo de ninguna manera. Se está usando en los países donde se legaliza el aborto como medio anticonceptivo. Y eso no es justo de ninguna manera, ni es sano. Y por supuesto, el derecho positivo debe basarse en la ley natural. Y la ley natural lo decían los romanos, ¿no es cierto? Lo decía Cicerón varios años antes de Cristo. Hay una ley natural que está escrita en la naturaleza y que no debe ser abolida por la plebe ni por los dioses, porque es inscrita en la naturaleza, está hecha por los dioses y no puede ser abolida, por la plebe ni por el Senado. Si no reconocemos la ley natural, no hay ningún fundamento del derecho, sino el que dice Agustín, el que tiene el poder político va a modificar la ley a su gusto y placer. Bueno, difiero obviamente de esas posturas y sí me sigo remitiendo a los derechos humanos, precisamente porque los derechos humanos protegen a las personas contra decisiones arbitrarias. Los derechos humanos son garantías que nos protegen contra autoridades, valga la redundancia, autoritarias. Entonces no sería ahorita en este marco de derechos humanos posible lo que el compañero aduce sobre el nazismo, ¿no? Otra situación que es muy importante señalar, pues bueno, que nosotros estamos preocupadas y tenemos mucho tiempo, la gente que nos conoce sabe que tenemos mucho tiempo, muchos años de activismo y somos pues conocidas en nuestra comunidad por defender los derechos humanos de las mujeres y realizar varias actividades y eventos, ¿no? Entonces sí me parece un poco atrevido del compañero que sin conocernos y nada, nos diga que no estamos preocupadas por las mujeres en nuestra comunidad. Yo lo conocía, vos no. Entonces el hecho de que no conozca una cifra en un tema que es sobre el aborto, pues no me hace ser una persona despreocupada, Claro, y sigue, ¿no? Interrumpiendo. Gracias. Entonces en eso nos vamos a seguir enfocando, ¿no? En los derechos humanos. Y pues yo le recomendaría a la audiencia que pues busque evidencia científica, laica, libre de prejuicios y basada en derechos humanos, porque a eso tenemos derecho. Nuestras autoridades también están obligadas a respetar nuestros derechos humanos
Y pues tenemos derecho también a vivir libre de violencia, de imposiciones, de tener una libertad de credo, una libertad para decidir y que nuestras decisiones nadie las imponga, y menos a través de legislaciones que estén influenciadas por personas que quieran imponer una ideología y no respetar todas las demás. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, nos quedan 30 segundos. 30 segundos y lo digo. La historia nos ha enseñado que la muerte del inocente jamás ha servido para nada. Adelante. Matar al inocente. Ustedes usan los 30 segundos como quieran. Siempre la sociedad lo paga y muy caro. Habló sobre las garantías que no garantizan la vida del ser humano por nacer. Y habló en nombre de las mujeres. Es autoritario eso que estás haciendo, porque la mayor parte de las mujeres no te respaldan a vos. Es así, lamentablemente es Dora, así. ¿algo más? Sí, los legisladores tienen que acatarse al Estado laico. Es importante y recordarles lo que dice Ismene anteriormente. Basta de seguir legislando en base a sus prejuicios y en base a sus creencias religiosas, ¿no? Hay que acatarse a los tratados internacionales y hay que acatarse a esta legalidad y a los derechos humanos que nos protegen a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Gracias. Meni. Chinda, muchísimas gracias. Al contrario, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a los cuatro. Les recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes por Televisa Sonora a las 9 de la noche. También le tengo una retransmisión de este mismo espacio los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora en todo el estado de Sonora, también el norte de Sinaloa. Gracias.